que queremos en esta hora, amado, ir a la palabra del Señor. Les invito en este momento a trasladarnos en nuestra Biblia al libro primero de Samuel, en el capítulo 2. Primer libro de Samuel y capítulo 2. Gloria te damos, Señor. Amén. Y el versículo 28 dice la palabra de nuestro Dios: yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de su padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Vamos a orar en esta hora sobre la palabra. Padre nuestro, gracias por tu palabra, que es poderosa, Señor, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo, Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Rey eterno y poderoso. Gracias te damos, Señor, porque a través de esta palabra tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones, y es lo que te pedimos que hagas hoy, que así tu presencia y tu poder hable a nuestras vidas, Señor, y nos inste a honrarte, a adorarte, a servirte, a buscarte cada día más. En el nombre bendito de Cristo. Gracias te damos, Señor. Amén, aleluya. Qué poderosa es la palabra del Señor, amados hermanos. La palabra del Señor contiene tantas promesas. Y este versículo 28 de este segundo libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, nos habla acerca de una promesa que le fue dada a un sacerdote. Decía: te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, me quemase incienso, llevases efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. De tal manera que la palabra del Señor traía un llamado a esta casa sacerdotal para que hiciese esta función. Interesantemente, en el Nuevo Testamento nos dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, de manera que podemos hacer una extrapolación y nosotros atraer estas palabras también sobre tu vida y la mía, en el término de que por el Señor fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Así que cada uno de nosotros también tiene estas funciones de sacerdocio para ofrecerle delante del altar, ¿verdad? Y el sacerdote traía esas ofrendas que no eran propias, pero que él las preparaba y las ofrecía al Señor. Sus hermanos, los levitas, preparaban el sacrificio, preparaban el altar, hacían todo lo necesario para que el sacerdote le presentase esa ofrenda al Señor. Y junto con su oración, la función de esa ofrenda fuera poderosa en la vida de aquellos que así la traían. Nosotros acabamos de ofrendar y diezmar. Esta palabra proviene de ahí mismo, de este acto de fe que nosotros hacemos, en donde nosotros le presentamos al Señor algo en nuestras vidas. En aquellos tiempos, estas ofrendas eran presentadas por causa del pecado, para que el pecado fuese quitado. Nosotros no diezmamos y ofrendamos para que el pecado sea quitado. Diezmamos y ofrendamos porque somos gente de pacto. Yo sé que usted puede decir amén allí, aunque yo no lo pueda escuchar. Y somos gente llamados a ofrendarle al Señor. Así que estos sacerdotes le ofrecían ofrendas delante del altar. En el altar, la víctima que se ponía allí ya no regresaba a ser. Es decir, era una ofrenda que establecía la diferencia entre la vida y la muerte. De igual manera, amados hermanos, tú y yo estamos llamados por el Señor a que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza muera, para nosotros vivir en vida nueva. Así que hay un paralelismo tremendo aquí. Dice: para que me quemase incienso, y sabemos que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que el incienso son las oraciones de los santos.
Y que esas oraciones tuyas y mías, amado hermano, cuando oramos no estamos perdiendo el tiempo, ni estamos hablando solos, ni estamos pensando que tenemos un amigo imaginario. Realmente estamos haciendo algo que en el espíritu es palpable. Dice la Escritura que había un lugar en donde ese incienso era guardado, y esas son tus oraciones y las mías. Así que mientras tú y yo oramos acá en la tierra, y parece que son simplemente palabras que el viento se las lleva, y que si no hay nadie que escuche, pues simplemente fue sonido que se emitió. Pero amados hermanos, en el espíritu hay algo que está ocurriendo. Yo sé que usted también puede decir amén desde allá. Gloria le damos a nuestro Dios. Dice así que la oración, la ofrenda implica adoración también. Dice que llevase efod delante de mí, por supuesto, habla acerca de las vestiduras sacerdotales. Y las vestiduras sacerdotales se les llama en la Escritura la hermosura de la santidad. De manera que el Señor a sus sacerdotes, y como estamos haciendo esta extrapolación y esta comparación y este paralelismo, entonces estas vestiduras hablan acerca de nuestra vida de santidad. De manera que el sacerdote tenía una vida de santidad que guardar delante del Señor. Dice, y le di a la casa de tu padre las ofrendas de los hijos de Israel. En otras palabras, que a estos sacerdotes les correspondía administrar las ofrendas que la casa de Israel traía. Se ofrecían el sahumerio o el olor fragante, como dice la Escritura, ¿verdad? Que era ese humo que subía de ese sacrificio quemado. Era del agrado del Señor, pero los sacerdotes comían de aquello. Y ellos tenían capacidad de entrar y tocar aquellas ofrendas y ser de provisión para su vida. Ellos no le había sido repartido terreno, de manera que la provisión de ellos era el Señor. Igual que a ti y a mí, yo sé que usted también puede decir amén. Así que está hablando acerca de una promesa. Yo te escogí, y tú y yo somos escogidos del Señor. Tú has sido escogida por el Señor, tú has sido escogido por el Señor te ha llamado para que le seas sacerdote. Gloria a Jesucristo. Y el Señor, para aclararlo un poco más, hablando y recordando estas promesas, en el capítulo 2, versículo 27, el versículo que precede al que leímos hace un momento, dice, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Y por supuesto, usted dirá, pastor, pero usted está hablando acerca de Aarón y de la casa sacerdotal, pero no está leyendo de Éxodo, ni de Levítico, ni de Deuteronomio. Usted está leyendo el primer libro de Samuel, por supuesto, porque es que este es un profeta, es un hombre de Dios, un varón de Dios. Dice el versículo 27 al principio, vino un varón de Dios y llegó donde uno de los descendientes de Aarón. Su nombre era Elí, y él en ese tiempo era el sumo sacerdote. Y él estaba allí en Silo, y allí se sacrificaban al Señor las ofrendas. Y había un linaje, había una generación que seguía a Elí en este trabajo. Así como Elí ahora, después de muchos años de haber fallecido Aarón, el primer sumo sacerdote y hermano de Moisés, ahora le correspondía a Elí. Si usted está acompañado por alguna persona, dígale, ahora te toca a ti. O si usted está solo, diga, ahora me toca a mí. Ahora es tu turno. Ahora eres tú el sacerdote. Eres tú esa persona llamado por el Señor para ofrecerle sacrificio, para presentarle intercesión, oración, adoración. Glorificamos el nombre del Señor. Le decía este siervo del Señor, le dijo Elí, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre. Y Aarón no era el padre directo de Elí. Elí era un descendiente de Aarón. Pero en un momento determinado, Elí sale de los lomos de Aarón. Y así como Elí, otros más de los distintos hijos. Pero este era el momento de Elí. Este era el momento en que Elí
servía en la casa del Señor y presentaba delante del Señor su oficio sacerdotal. Y tú y yo sabemos que cuando el Señor dice, ocurre. Si usted pudiera responderme en esta hora, yo pudiera escucharlo, yo le diría a usted, Dios le ha prometido algo y le ha respondido, y estoy seguro que muchas personas me dirían amén. En nuestra congregación, como estamos aislados de las demás casas, nosotros cuando estamos en los cultos en el parking, yo le decía a los hermanos que para decir amén tocaran la bocina. Yo no se lo voy a decir a usted aquí porque aquí hay muchos vecinos cerca y no queremos perturbarlo. Queremos que estén contentos con que nosotros estemos aquí adorando al Señor. Así que, pero yo sé que usted dice amén allá. Así que las promesas, cuando Dios promete, Dios cumple. Y la palabra del Señor se hace realidad. Pero fíjate lo que dice la Escritura. En el versículo 30. Dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho de tu casa y de la casa de tu padre que andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por poco. De manera que la palabra del Señor presenta promesa. Y aquí no era cualquier promesa, era una promesa dada a Aarón y a su descendencia. Era una promesa que tenía que ver con todo este pueblo, porque la esencia del corazón de este pueblo era que era un pueblo escogido por Dios para servirle y rendirle culto a Él, igual que tú y yo. Y a través de los sacerdotes era que todo esto se iba encauzando. Pero ahora entonces llega este varón de Dios y le dice al descendiente de Aarón, que en este momento es el sacerdote, y le dice, yo había dicho de tu casa. No sé si usted ha escuchado, pero supongo que sí lo ha escuchado, que los llamados y el llamado del Señor es irrevocable. Y aquí estamos hablando acerca de un llamado y estamos hablando acerca de unas promesas que Dios mismo había dado claramente, como dice el versículo 27, pero ahora le dice que nunca ya yo tal haga. En otras palabras, Dios está retractándose de aquello que había dicho. Y esto, amados hermanos, hay personas que piensan que salvo siempre salvo, ¿verdad? No sé cuál es la doctrina aquí en esta congregación. Y en otras palabras, que yo me puedo ir y hacer lo que me dé la gana y como quiera ya soy salvo. Pero aquí no es eso lo que dice la Escritura, sino que dice, yo había dicho. Y le está diciendo, en tu oficio eres quitado, de tu descendencia es quitada. Y entonces, ¿por qué razón Dios se retracta de sus promesas para esta familia en particular? Lo dice y lo explica la misma palabra del Señor, versículo 30. Dice, que nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. En otras palabras, que hay unas promesas sobre ti y sobre los tuyos. Y yo sé que usted puede decir amén allá. Dios ha dado promesa para ti y para los tuyos. Dios quiere bendecirte a ti y Dios quiere bendecir a los tuyos. Gloria a Jesucristo. Y probablemente algunos de los que estamos aquí son segunda generación o tercera generación de alguien que recibió esa promesa por primera vez. En mi casa yo tuve el privilegio y la bendición de ser el primero, siendo jovencito, de mi familia nuclear, de ser el que aceptara al Señor y comenzara a congregar. Así que me tocó a mí la primicia y sé que de mi descendencia han seguido y seguirán en el nombre del Señor, y es lo que tú y yo deseamos. Por eso él le decía, le hablé a la casa de tu padre. Amados hermanos, la familia es una familia bendecida cuando el que bendice está en medio de la familia. Si en medio de tu familia reina Jesucristo, tu familia es una familia bendecida. No podemos bendecir solo por decir bendiciones, amados hermanos, sino que bendiciones en Jesucristo, porque Él es el que bendice y el que reparte la bendición.
Y Dios le había dicho, nunca yo tal haga. Porque hay algo que hace que revoque aquello que había prometido. Y es la honra. Dios está diciendo, no me honraste. Dios le está diciendo, tu casa no me honró, tus hijos no me han honrado de la manera en que yo debo ser honrado. Y por esa razón, yo no te honraré a ti. Me has despreciado, porque dice la escritura aquí que el antónimo de honra es desprecio. En otras palabras, Dios está diciendo, o tú me honras o tú me desprecias, pero no puedes estar en el medio. No hay zonas grises. O eres un honrador de Dios, una honradora de Dios, o eres alguien que desprecia a Dios. No honrar a Dios es despreciarlo. Es lo que el Señor le estaba diciendo. En el año 2001, en Polonia, había una anciana, estaba enferma, tenía 91 años. Esta mujer llamada Irena estaba ignorada por muchas personas. Estaba enferma y no tenía los recursos que necesitaba para cuidar de ella como debería ser. Estaba pasando momentos difíciles. Probablemente usted también conoce personas que están pasando momentos difíciles. En el 2001 esta mujer estaba en esa situación. Pensaba ella, nadie se acuerda de mí. Nadie me ayuda en medio de mi escasez y de mi situación. Estoy sola y necesitada. Sin embargo, 2 años antes, en el 1999, ella se encontraba en Polonia, pero en una escuela rural del estado de Kansas, en los Estados Unidos. Un profesor le asignaba unas tareas especiales a algunos de sus estudiantes. Él quería que los estudiantes realizaran unos proyectos que tuvieran que ver y que involucraran a la comunidad. Y tenía distintos temas que sugerirle a sus discípulos. No era una escuela muy grande ni una comunidad demasiado grande, una escuela rural en Kansas. Pero hubo unas estudiantes que recibieron cierta asignación. 2 chicas de 9º grado, una de grado 11. Escogieron trabajar estableciendo una tesis y haciendo una investigación acerca de un reportaje que el profesor les mostró en una revista muy conocida, News and World Report, que hablaba acerca de unos eventos que ocurrieron precisamente en Polonia para el año 1942. Estas jóvenes comenzaron a estudiar y se aferraron a toda la información que buscaron, hicieron sus gestiones, sus padres les ayudaron, involucraron a otras personas. Y lo que estas jóvenes descubrieron fue asombroso. Este reportaje que el profesor les presentó a ella, con una probabilidad de que el reportaje no fuese del todo cierto y que hubiese cierto grado de ficción en lo que el reportero de News and World Report había escrito acerca de los eventos de 1942 en Varsovia, en Polonia, no fueran ciertos. Así que ellas descubrieron que sí, que en efecto habían sido ciertos. Y lo que descubrieron fue que una mujer se había encargado, siendo trabajadora social, de hacerse pasar por enfermera para entrar en una ciudad amurallada dentro de la ciudad. Era el gueto de Varsovia. Y en este gueto de Varsovia, para aquellos que no recuerden o quizá no estén tan familiarizados con esto, para los años de los nazis, la Segunda Guerra Mundial, cuando entraba este imperio a los lugares, establecían guetos para aislar a los judíos en esos guetos. Algunos de ellos eran amurallados, como en el caso del gueto de Varsovia. Pero el gueto de Varsovia no era cualquier gueto.
era el gueto mayor que existió en toda Europa. En solamente 3.4 kilómetros cuadrados, 2.11 millas cuadradas, es decir, más o menos el área que tiene el casco urbano del pueblo de Las Piedras, para hacer una comparación. Esta gente habían apretado a 450.000 personas, judíos que estaban siendo perseguidos, que vivían en aquel lugar. Y como si fuera poco, por supuesto, en aquellos tiempos había una epidemia que se llamaba el tifus, y el tifus se desató de una forma terrible, donde se estima que más de 30.000 judíos que estaban allí hacinados murieron por causa de esta epidemia del tifus. Y aquel fue el momento en que esta mujer había entrado allí siendo trabajadora social, se presentaba como enfermera para atender a los enfermos y ayudarlos. Cuando entró en aquel lugar, aquella mujer quedó impactada por lo que veía. Y ella sabía lo que iba a ocurrir con aquellas personas. Iban a morir. Si no morían del tifus adentro, iban a ser sacados a campos de concentración donde los iban a matar en cámaras de gases o de otras maneras tortuosas. Esta mujer decidió hacer algo distinto y arriesgó su vida, y de formas sumamente creativas fue sacando personas de aquel lugar. Al principio le permitían entrar en ambulancia y hacía escondites especiales y metía muchachitos, porque los adultos eran demasiado grandes, eran muy difíciles de esconder, así que se dedicó mayormente a salvar niños y jovencitos. Hubo una niña que se llamaba Elisbieta Itkova. Ella tenía 5 meses y tuvieron que sedarla para esconderla dentro de una caja de herramientas de carpintero para poderla sacar de aquel lugar. Otra tenía 14 años y fue salvada del gueto de Varsovia, se llamaba Renata Sartman. Esta mujer que hizo eso se llamaba Irena, y era la persona que se sentía sola y desamparada a sus 91 años. Parecía que nadie se acordaba de aquellos actos de heroísmo y de entrega que ella había hecho en su juventud. Para aquel entonces ella tenía solamente 32 años. Lo que ella hacía arriesgaba su vida en absoluto. No solamente por la integridad de su salud física al meterse en un lugar infectado por el tifus y poder ser contagiada, sino que su cuello estaba en peligro, porque si los nazis descubrían lo que ella estaba haciendo, ella también iba a terminar en los campos de concentración. Así que se organizaron un grupo de personas alrededor de ella y juntos salvaron aproximadamente 2.000 niños en aquella hazaña. Aquella mujer, cuando tenía 7 años, su padre era médico y había escogido atender a los que nadie quería atender en Varsovia. Eran los judíos pobres, estaban con el tifus también. Y a los 7 años, el padre de Irena murió. Pero él hablaba acerca de algo. Él decía: ayudar a los demás sin importar las consecuencias. Cuando la gente decía: tú estás loco, siendo médico puedes atender a otra gente, no te tienes que ir para esa gente, esos judíos despreciables, pobres, todos llenos de tifus. Y él decía: ayudar a los demás se debe hacer sin importar las consecuencias. Las consecuencias fueron que él murió, que su hija Irena quedó huérfana de padre a los 7 años. Pero a los 32 años estaba haciendo exactamente lo que su padre estaba haciendo. Y lo que Dios le decía en esta palabra, aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 30, a Eli, era precisamente eso. Tu padre me honró, tú me has honrado, pero tus hijos no me están honrando y tú se los estás permitiendo. Le pregunta en el versículo 29, ¿por qué has hollado? Hollado es pisotear.
mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, en vez de honrarme a mí, te estás honrando tú y estás honrando a tus hijos. Estás poniendo a tus hijos por encima de mí. Amados hermanos, yo soy padre y soy abuelo. Sé cuánto se aman los hijos. Pero no podemos honrar a los hijos más que a Dios. Ni al padre y a la madre más que a Dios. Tenemos que honrar a Dios primero. Y Dios dice, ¿tú me honras o me desprecias? ¿Quién está primero en tu vida? Aquellas personas que en 1999 comenzaban aquella investigación, en el 2001 se comunicaron personalmente con Irena. Aquello había sido algo que había revolucionado la comunidad completa donde ellas vivían. Y estas jovencitas hicieron un drama acerca de los eventos que habían ocurrido. Particularmente había algo que hizo Irena. Irena tenía una responsabilidad muy grande, no solamente de salvarle la vida a aquellos niñitos y niñitas que estaban algunos demasiado pequeños para recordar quiénes eran su papá y su mamá, y sacarlos de aquel lugar para que no perdieran la vida. Ella tenía que guardar la herencia de aquellos hijos. Ella tenía de alguna manera que tener la capacidad de escribir para que en el futuro, cuando ellos creciesen, supieran, mi mamá se llamaba así, mi papá se llamaba así, vinieron de tal lugar, me salvaron en tal sitio, porque iban a ser otras manos quienes los iban a criar y quienes los iban a levantar en distintos lugares. Así que Irena escribía en un papel cada niño que salvaba, cada niña que salvaba, el nombre de sus padres y su procedencia. Pero aquel era un material que le podía costar la vida, y esta mujer, eso que escribía lo escondía dentro de unas jarras de cristal, dentro de unos frascos, los tapaba y se iba a la casa de sus vecinos debajo de un árbol de manzana. Allí excavaba y los escondía en la tierra. A Irena la persiguieron, la metieron en la cárcel, la torturaron, porque ellos querían saber dónde estaban esos documentos, pero jamás salió de sus labios. Finalmente lograron sacarla de aquel lugar y tuvieron hasta que cambiarle la identidad para que no pereciera ante aquellos que le perseguían. Pero aquella mujer escogió honrar la memoria de su padre, honrar a su padre. Y en estos días que recordamos la familia y hablamos acerca de la importancia de la familia, yo creo que es bien importante comprender esto. Si no hay honra, lo que hay es desprecio. Y si no honramos a nuestros padres, entonces los estamos despreciando. Y la honra nos la debemos unos a otros. Jesucristo nos dice en su palabra, en el capítulo 12 del Evangelio según Juan y el versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La historia de esta mujer, Irena Sendler, cambió por completo en el 2001 cuando llegaron aquellas jóvenes hasta su casa para conocerla. Traían consigo dinero porque ellas habían preparado un drama que toda la comunidad y en distintos lugares se llevaba a cabo. Y había una jarra de cristal como la que ella utilizaba para esconder aquellos nombres, y aquella jarra se llenaba de dinero que la gente ofrendaba. Y ellas dijeron, un día la vamos a conocer y esto lo vamos a entregar en sus manos. El asunto fue de tal magnitud que cuando estas personas llegaron de los Estados Unidos hasta Varsovia, donde vivía Irena Sendler a sus 91 años, entonces el gobierno prestó atención de sus labores. Y esta mujer en el 2007 fue candidata para el Premio Nobel de la Paz porque su pueblo entero le reconoció. Aquella mujer aparentemente estaba despreciada, pero la honra llegó a su vida
a los 91 años. Amados hermanos y hermanas, no dudemos a las promesas del Señor. Creámosle a lo que el Señor establece en su palabra. La palabra del Señor nos habla acerca de que Jesús decía: si alguno quiere servirme, entonces me tiene que seguir. Y seguir a Jesús significa imitarlo. Por eso Pablo nos escribió a nosotros y nos decía: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es decir, si vamos a seguir al Señor es que lo estamos imitando, que queremos ser como Cristo es. Dice: donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. En otras palabras, Jesús está donde a Él le importa estar. Y entonces Él dice: donde a mí me importa estar, allí tú tienes que estar. Y esto nos da mucho que entender, amados hermanos, y por razones de tiempo no podemos explotar esto mucho más. Pero ¿cuántos lugares te importan a ti que también le importan a Jesús? Cada uno de nosotros solamente podemos contestar esa pregunta. Y Él dice: donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Juan 12:26. Y si alguno me sirviere, ¿qué es lo que añade Jesús? Una promesa. ¿Cuál es la promesa? Dice: mi Padre le honrará. Es decir, nosotros hablamos de honra, inmediatamente pensamos en honra a tu padre y a tu madre. Dice la Escritura en la Epístola a los Efesios que este es el primer mandamiento con promesa. De manera que el honrar a nuestros padres trae una promesa de vida, pero trae una promesa de prosperidad y de bendición. Dios le estaba diciendo a través de aquel varón de Dios a Elí, le estaba diciendo: mira, para ti había separada honra, pero escogiste despreciarme, y ahora no es honra lo que está preparado para ti ni para tus hijos. Y así aconteció. Por supuesto, al día de hoy, la clase sacerdotal per se no existe ni funciona en las tierras bíblicas. Es que hubo un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese es Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cuántos le honran y le adoran al Señor? Así que si Él llama y nos dice que somos nosotros también reyes y sacerdotes, entonces también tú y yo somos del mismo orden que Él. Porque Él dice: donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hay un joven que escribió una lista comparativa. Él escuchaba muchas palabras que se dicen por ahí, y cuando yo las lea, usted también las habrá escuchado. Y él categorizó esta lista en dos categorías. Una de estas categorías dice come, pero la otra dice ayuna. En una dice duerme y la otra dice vigila. Amados, es curioso, no sé si usted ha tenido la misma experiencia, que a veces usted habla con los muchachos jóvenes y les pregunta qué es lo que más les gusta, y para mi sorpresa he encontrado que muchos jóvenes lo más que les gusta es dormir. Curioso, ¿verdad? Pero es así. Pero entonces él ponía en una lista duerme como joven, y en otra ponía vigila. En esta lista ponía celular, y en la otra ponía oración. En esta ponía televisión, y en la otra ponía la palabra. En esta ponía música, y en esta otra lista ponía alabanza. En la primera lista escribía discute, defiéndete, y en la otra escribió calla. En una escribió ahorra, y en la otra escribió diezma y ofrenda. En una escribió tú puedes, y en otra escribió sin Dios no puedo hacer nada. En una escribió cree en ti, y en la otra escribió cree en Jesús. En una lista, en la primera lista escribió tú eres bueno, y en la otra escribió has pecado. En una escribió yo me lo merezco, y en la otra escribió es por gracia. En la primera parte escribió tienes tiempo, y en la otra escribió Cristo viene ya. En la primera parte escribió me hirieron, en la segunda escribió perdona. En la primera parte escribió lúcete, y en la segunda escribió
humíllate. En la primera escribió, ten seguridad. Y en la otra escribió, ten fe. Para terminar la lista, en la primera parte escribió yo. Y en la otra parte escribió Jesús. Las categorías, le dije que él las había categorizado. Él las llamó la carne y a la otra el espíritu. Tenemos aquí un joven que realmente tiene conciencia de lo que significa honrar a Dios. La Escritura nos habla en el capítulo 33 del libro de Génesis, los primeros 3 versículos, nos presenta un evento sumamente conmovedor. De estos eventos que narra la Escritura que nos ponen un taco en la garganta cuando los leemos. Habla acerca del regreso de Jacob a la tierra de sus padres, después de muchos años de haber estado fuera, ya casado, con hijos y con propiedades. Regresa, pero allí quien le espera no son su papá y su mamá, es su hermano mayor, a quien él había engañado para tomar la primogenitura de él. Y los primeros 3 versículos describen la manera en que él regresó al encontrarse con su hermano. Dice la Escritura en el capítulo 33 de Génesis, versículo 1, que alzando Jacob sus ojos miró, he aquí que venía Esaú y los 400 hombres que venían con él. Entonces él repartió los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Los niños eran sus hijos, entre las 2 siervas de las cuales sus esposas le habían dado hijos, y entre los hijos de Lea y de Raquel. Dice, y puso las siervas y sus niños primero, luego puso a Lea y a sus niños, finalmente puso a Raquel y a José por últimos. Y después él pasó delante de todos ellos. Amados hermanos y hermanas, los buenos papás, los buenos esposos, protegen a sus esposas, protegen a sus hijos de las amenazas visibles o invisibles. Si tú eres un esposo, si tú eres un papá y tú estás aquí hoy, tú estás aquí porque tú tienes conciencia de que debes proteger a tu esposa y a tus hijos de amenazas que quizás sean invisibles, pero son tan reales como las que se pueden ver. Él pasó delante de ellos. Y se inclinó 7 veces en tierra hasta que llegó a su hermano. Allá estaba su hermano y él iba caminando y se inclinaba. Y se levantaba, caminaba un poco más y se volvía a inclinar a la tierra y le hacía reverencia a su hermano. Y volvía a caminar hasta que lo hizo 7 veces y llegó frente a su hermano. Después de todo este espectáculo, su hermano Esaú, con sus 400 hombres fuertes que le seguían, que podía hacer con ellos lo que él quisiera, cuando vio todo esto, dice la Escritura en el versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó y lloraron juntos. El hermano que él temía que quisiera vengarse fue aquel que, cuando vio toda esta humillación que él hizo, no se arrodilló y caminó un poquito, salió corriendo hacia donde él estaba para abrazarlo, dice la Escritura. Salió corriendo a su encuentro para echarse sobre su cuello, para besar a su hermano que le había engañado y ahora regresaba, y para que juntos llorasen. En la familia hay momentos de llorar juntos. Y hay momentos de correr hacia nuestros familiares y abrazarlos y echarnos sobre su cuello y besarlos.
Esaú falló de muchas maneras, pero aquí la pegó de tal manera. Aquí se la comió por completo. Aquí Esaú demostró lo que significa el perdón. Y por supuesto, su padre anciano antes de morir, aquel muchacho que estaba delante de él, que lo había engañado para recibir la bendición, su padre había decretado honra sobre él. Y este hijo, que tenía todas las razones para querer vengarse de su hermano, en lugar de vengarse, escogió seguir el ejemplo y la directriz de su padre y honrar a su papá. Porque la bendición estaba sobre su hermano. La palabra del Señor en el capítulo 6 de la epístola a los Efesios nos habla acerca de obedecer a los padres, de honrar a los padres en el versículo 1, en el versículo 2, en el versículo 3, no solamente eso, habla acerca de bendiciones y de salud perdurable para que tengamos larga vida en la tierra. De manera que la honra de Dios está sobre la honra de la familia. Dice que no debemos servir por apariencia, sino por el corazón, haciendo las cosas como para Dios, porque esto es una siembra. Y si tú quieres la cosecha como la tuvo Irena Sendler, entonces tú y yo tenemos que sembrar para el Señor. En el pasado mes de mayo, el día 24 de mayo, una familia que había salido de su país y estaba viviendo en el extranjero, que contaba de papá, mamá y dos hijos de 2 y de 5 años, recibieron la visita de los abuelos. Y los abuelos venían a visitarlos por primera vez en el país en donde ahora ellos vivían. Y ellos los sacaron a pasear ese lunes 24 de mayo a unos lugares espectacularmente hermosos del país en donde ellos estaban trabajando y viviendo. Pero para llegar al lugar en donde ellos querían ir en ese día, tenían que tomar un medio de transportación. Y todos se empaquetaron en aquel lugar, un total de 15 personas. Se movieron y se iban moviendo hasta el lugar, pero en el medio del camino aquel vehículo comenzó a dar problemas y a fallar. Y en lugar de avanzar, comenzó a retroceder. Y en lugar de subir, comenzó a bajar. Todos se desesperaron. Apenas tenían unos segundos para reaccionar. Pero se encontraban a 65 pies de altura. Estaban en un teleférico en los Alpes Occidentales en Italia. Esta era una familia israelita de 2 muchachos jóvenes que estaban trabajando en un hospital de Italia. Y sus abuelos estaban visitándolo. No había mucho que hacer. El daño iba a ser grave. Pero el joven padre, Amit Bayram, decidió hacer algo. Tomó a su pequeño de 5 años y lo abrazó con sus brazos. Lo rodeó con sus brazos de padre. No era mucho lo que aquel padre podía hacer para proteger a su niño, a su esposa o a su niño más pequeño, pero lo podía abrazar. Esos fueron los últimos momentos de vida que tuvo este padre, Amit Bayram. Él, su esposa, su niño de 2 años, sus abuelos y todos los demás que estaban en aquel lugar murieron, con excepción de uno. Sobrevivió el pequeño. Yo estoy seguro que usted habrá escuchado las noticias en televisión o en los medios. Eitan Bayram en estos días está recuperando la conciencia. Ya sabe que su papá, su mamá y su hermanito y sus abuelos fallecieron. Eran 15, solo sobrevivió uno. Pero sobrevivió porque su padre le abrazó. Si tú y yo estamos aquí hoy, se debe a que el Padre se hizo hijo y escogió abrazarnos.
Jesús vino a darnos el abrazo que le costaría la vida. Mientras nos abrazaba moría, pero en su muerte nos daba la vida. La familia es tan importante. Pero no olvidemos que si nuestra familia va a ser honrada y bendecida por Dios, es porque nosotros hemos honrado a Dios primero. Honremos a Dios honrando a nuestra familia. Honremos a Dios honrando a nuestra iglesia, honrando a nuestros hermanos y hermanas. Porque Jesús dijo, el que me sirviere, donde yo estuviere, allí estará. Y mi Padre le honrará. Vamos a orar sobre la palabra en este momento. Padre nuestro, Señor eterno, Dios soberano, te agradecemos tus grandes misericordias que has tenido para con nosotros, que nos escogiste y seleccionaste para que te fuéramos linaje real y sacerdocio. Pero como sacerdocio en medio de esta tierra tenemos que honrarte primero. Permite que en ningún aspecto de nuestras vidas te despreciemos o despreciemos tu palabra o despreciemos a tu gente. Que estemos dispuestos a ser gente que honra para que algún día también tú nos honres. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que a través de tu palabra tú hables al corazón de cada hermano y cada hermana que se encuentra aquí en este lugar o que más tarde estará escuchando estas palabras. Bendícelos poderosamente y concédenos que tengamos familias fuertes, matrimonios fuertes, que sepan abrazarse y llorar juntos si es necesario. Hablar el mensaje de la reconciliación, del perdón y de la paciencia. En el nombre de Jesucristo, de estas cosas te pedimos y te damos la gloria. Amén y amén.